Muy buenos días para todas las personas que hasta ahora nos acompañan en nuestro espacio diario de charlas con Actualícese. El invitado a esta hora del día, el doctor Miguel Santiago Pantoja, abogado de la Universidad Javeriana de Cali con énfasis en Derecho Privado. Cuenta con una amplia experiencia en el derecho de la empresa y asuntos corporativos. Especialista en Derecho Comercial y magíster en Derecho. Miembro activo del Grupo de Estudios de Derecho Tributario y del Colegio de Abogados Comercialistas del Valle del Cauca. Docente universitario en facultades de Derecho, socio y director jurídico de la firma Pantoja León Abogados y Contadores SAS. Tema que nos trae para el día de hoy, PAEF y PAP, puntos y novedades para tener en cuenta. Saludamos también al doctor José Hernando Zuluaga, CEO de Actualícese. Doctor Zuluaga, buenos días, tiene la palabra. Buenos días, Carlos. Buenos días, doctor Miguel. Me alegra verlo de nuevo. Usted ha participado en varias charlas de las 244 que llevamos en este momento desde el 25 de marzo, en forma continua los días hábiles de la semana, de manera que esa colaboración bien interesante y este tema que va a tratar usted es de vital importancia precisamente porque el proyecto de ley trae modificaciones que, como usted conoce, van a afectar o a dificultar la preparación de la resolución y el formato que prepara la UGPP para que postulen los que estén, los interesados y los que tienen esta posición. Entonces puede iniciar, doctor Miguel. Muchas gracias, doctor Zuluaga. Muchas gracias nuevamente por esta invitación. Verdaderamente agradecido de poder comparecer en estos espacios y compartir un poco sobre los temas de novedad jurídica y de impacto económico que ha traído esta pandemia. Entonces, en primera medida, agradecerle a usted nuevamente esta invitación, poder brindarle a toda la audiencia que nos acompaña unas herramientas o unos puntos y consideraciones a tener en cuenta con los nuevos cambios normativos que se vienen para el PAF y para el PAEF frente a la radicación de la solicitud. Entonces, la idea de la conferencia que tenemos el día de hoy, permítame compartir pantalla. En primera medida, pues es hablar de los puntos y novedades para tener en cuenta con los cambios que se vienen en el proyecto de ley o en la reforma al tema del PAF y del PAEF, que hay cambios muy relevantes, diría yo que hay cambios muy relevantes, hay nuevos actores que pasan a ser beneficiados, hay nuevos criterios para poder fijar la cuantía y nuevos criterios para poder fijar el número de trabajadores por el cual me van a dar el subsidio. Entonces, pues entrando, digamos, en materia, lo primero que quiero decir y que tengamos muy presente es que tenemos, para el PAF, tenemos 3 decretos legislativos que salieron a mediados de abril. Tenemos el primero, que es el 639, que fue modificado por el 677, y posteriormente su última modificación del PAEF fue el decreto legislativo 815. Frente al PAF sí tenemos un solo decreto, que es el decreto 770. Recordemos que el PAF es el programa de apoyo al pago de las primas, mientras que el PAEF es el apoyo al programa del empleo formal, lo que conocemos como el subsidio a las nóminas de todas las empresas que se han visto afectadas en cierta medida y con ciertas consideraciones. Entonces, a mediados del mes de septiembre cursa, digamos, en el Senado de la República un proyecto de ley denominado con el número 210 del 2020 y por parte de Cámara es el 340. Mediados de septiembre, como todos hemos sido enterados o informados, se realizaron la noticia referente a que se venía, pues, la extensión de la vigencia del PAEF, mucha controversia y que hemos ido, pues, obviamente desarrollando a lo largo de estos días que han corrido, y finalmente tenemos un texto conciliado en Cámara y en Senado, que fue conciliado el 7 de octubre, que nuevamente fue debatido en plenaria el 14 de este mes, y que la última noticia que salió hace 2 días es que finalmente ya el texto sale para sanción presidencial.
La conferencia que vamos a dar el día de hoy va a ser sobre el texto conciliado del 7 de octubre, que se llevó a plenaria el 14 y que puede que hayan algunos cambios. Lo que tenemos conocimiento por el acceso que tenemos, digamos, a Secretaría de Senado es que los cambios son mínimos, pero que el texto que vamos a abordar hoy por hoy, digamos que en su gran mayoría es el que se sale para sanción presidencial, que tenemos entendido estará próximo a salir, si no es el día de hoy, a más tardar la próxima semana. Entonces, bueno, como simplemente un criterio informativo, pues ya todos sabemos evidentemente pues que el Fondo Monetario Internacional ha pronosticado pues una contracción de la economía para el año 2020 del 3%. En informes recientes que ha sacado FENALCO manifiesta que el COVID-19 provocó el cierre definitivo de más de 80.000 negocios en todo Colombia, y la última tasa de desempleo fijada en el mes de agosto por el DANE dice que hay una tasa de desempleo del 16.8%. Digamos que son las cifras que obviamente evidencian que la crisis sanitaria del coronavirus ha generado o se convirtió en una crisis económica de gran impacto, no solamente en el país, sino, digamos, a nivel mundial, con la controversia o con la preocupación, diría yo, de que hoy por hoy el tema no sigue siendo amigable, de que tenemos noticias de países europeos y de países latinoamericanos donde ya, digamos, se ven rebrotes y nuevamente se toman medidas atinentes a hacer nuevos cierres con la finalidad, pues, de que no se siga, digamos, un crecimiento exponencial de contagiados en el planeta. Entonces, digamos que si siguiese ese mismo criterio en Colombia, pues evidentemente la crisis económica en el país pues tendría que ser mucho más compleja de lo que tenemos hoy por hoy. Entonces, digamos que hay que ver esa crisis sanitaria nuevamente con una visión o con la posibilidad, sin mirar lo que no está pasando en el resto del mundo, de que se pueda haber unos segundos cierres en ciertos sectores de la economía que tocaría entrar a revisar, y que obviamente en cierta medida programas como el PAEF y el PAF lo que buscan es de una u otra forma brindar herramientas al empresariado colombiano para que puedan soportar no solamente la crisis económica, sino la posibilidad de un segundo cierre, que ojalá no llegase a pasar en el país. Entrando pues en materia, voy a dividir la charla en dos. Voy a hablar puntualmente de los dos proyectos de ley, del 210 en Senado y el 340 en Cámara, con el texto conciliado, como lo dije, y presentado el 7 de octubre y que fue debatido en plenaria el 14 de octubre. Vamos a comenzar con la ampliación de la vigencia del programa PAEF, que es el del empleo formal, lo que hemos conocido pues el subsidio a las nóminas. Lo primero que se tiene que decir es que el programa se prorrogó hasta marzo del 2021, es decir, 7 meses más de programa para un total de 11 meses de programa. Recordemos que esto comenzó desde mayo y va hasta marzo del 2021, y están contando dentro de este programa la solicitud del PAEF septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. O sea que recordemos siempre que la solicitud se hace mes vencido, por eso es la suma importancia de que salga para sanción presidencial lo más pronto posible el decreto o el proyecto de ley puntualmente, porque apenas salga durante el mes de octubre, lo que queda del mes de octubre, se podrá hacer la solicitud correspondiente al subsidio del mes de septiembre. Recordemos que el último subsidio otorgado fue hasta el mes de agosto, o sea que en septiembre no se ha dado, y la finalidad es que ahorita en octubre, con este proyecto de ley que pase a ser ya sancionado, pues se puedan hacer las solicitudes para los subsidios de nómina del mes de septiembre. Es un programa bastante extenso, un esfuerzo grande que ha hecho el gobierno nacional, porque finalmente tenemos 11 meses de programa. Puntos a tener en cuenta, consideraciones a tener muy presente, y quiénes son los beneficiarios. Y digamos que el artículo primero de este proyecto de ley nos trae un parágrafo que nos deja un poco, digamos, consternados, diría yo, en el sentido de que nos habla de las cooperativas de trabajo asociado. Digamos que validando el artículo, pues habla de que se incluya como beneficiarios del decreto 639, que es el primer decreto que sale para el beneficio del PAEF, incluya las cooperativas de trabajo asociado.
nace la curiosidad de que en el artículo 2 del mencionado proyecto de ley, cuando me habla de los beneficiarios, ¿cierto? No me incluyó a las cooperativas de trabajo asociado. Y sí nace un nuevo beneficiario importante, que son los patrimonios autónomos. Entonces, fíjense que como nuevo beneficiario formalmente presentado en el artículo 2, que habla de los beneficiarios del programa, tenemos que son personas naturales, personas jurídicas, consorcios, uniones temporales, y habla nuevamente, y habla como nuevo beneficiario a los patrimonios autónomos. Nace la gran curiosidad de por qué en este artículo no metió a las cooperativas de trabajo asociado, pero en el parágrafo del artículo 1 del mencionado proyecto de ley sí manifiesta que se incluyan como beneficiarios a las cooperativas de trabajo asociado. Entonces, pues, honestamente creería, no sé si es un error de redacción del legislador o un error de técnica legislativa que podría ser, y cae la gran pregunta de si son considerados entonces beneficiarios o no beneficiarios. Nace también la pregunta de si antes no eran beneficiarios, porque tengamos en cuenta que dentro de las personas jurídicas tenemos todas las que son sociedades comerciales, entidades sin ánimo de lucro. Dentro de las entidades sin ánimo de lucro tenemos lo que son las fundaciones, las asociaciones, las corporaciones. Y dentro de las entidades sin ánimo de lucro también están lo que son las entidades del sector de la economía solidaria. Y dentro del sector de la economía solidaria tenemos las que son las cooperativas de trabajo asociado, los fondos mutuales, las asociaciones mutuales, los fondos de empleados. Entonces, si fuéramos al contexto de personas jurídicas, uno podría decir que desde la vigencia del 677, no del primero, sino desde la vigencia del decreto 677, que trae unas modificaciones y unas incursiones y aclaraciones al 639, que recordemos que en su momento fue bastante complejo, uno podría decir que las personas jurídicas, yo podría incluir a las entidades sin ánimo de lucro del sector de la economía solidaria. Entonces nace ahí como esa inquietud interpretativa de por qué ahorita el legislador coloca ese parágrafo. Tocaría, pues yo he leído las mociones que se han declarado en plenaria, y digamos que no es muy claro el tema. Aquí tocaría ya entrar a revisar, digamos, puntualmente qué es lo que quiso hacer el legislador y efectivamente revisar si lo que lo quiso fue incluir y aclarar. Pero pues hubiera sido mucho más claro y benéfico que lo hubiera incluido en el artículo 2 que se hablan de los beneficiarios, para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, nace un nuevo beneficiario declarado formalmente, que son patrimonios autónomos, y crea la duda interpretativa de las cooperativas de trabajo asociado, que no están propiamente en el artículo 2, sino en el artículo 1. Doctor Miguel. Sí, señor. Comenta el funcionario de la UGPP, el de capacitación, que con relación a las cooperativas de trabajo asociado se refieren a los empleados de las cooperativas, no a los afiliados. Ok. Sí, eso lo expresó. Como beneficiarios a los trabajadores. Sí, de las empresas de trabajo asociado, pero no los afiliados. Claro, pero ellos tienen asociados. Pero no sus asociados, sino los que trabajan en las cooperativas. Los empleados de administración, todos. Por decir algo. Pero el beneficio está dado siempre a los trabajadores, no a los afiliados. Pero quien hace la solicitud del beneficio es la persona jurídica como tal, sobre sus beneficios, sobre sus trabajadores. Sí. Sí, vuelvo al mismo criterio. Vuelvo al mismo criterio, y es, yo siento que es un error de técnica legislativa. Habría mucho la pena hablar con el funcionario de la UGPP que nos aclarara, porque técnicamente el empleador es la cooperativa, no los afiliados. Y el empleador lo que busca es el beneficio para los trabajadores de la cooperativa. Entonces, digamos que en ese sentir, desde el 677, como persona jurídica, las entidades del sector de la economía solidaria podrían haber solicitado el subsidio. Es mi interpretación a la norma. Digamos que acá todos interpretamos la norma en cierta medida, pero a lo que voy con esto es, si de verdad lo quería incluir como un beneficiario a los programas, porque acá los beneficiarios que pueden hacer la solicitud del empleo formal es siempre el empleador.
nunca es el trabajador directo, sino el empleador. Entonces, debió haberlo metido en el artículo 2. Sería muy interesante, ojalá, antes de que se sancione, yo haría esa claridad y no colocaría solamente en las cooperativas de trabajo asociado, sino que lo haría genérico al sector de la economía solidaria, porque a este beneficio como personas jurídicas son todos los empleadores del sector de la economía solidaria que tienen trabajadores vinculados, No sé si aclaré la duda, doctor Zuluaga. Sí, no, puede continuar, sí. Bueno, señor. Bueno, dentro de los cambios, digamos, a esbozar o a tener en cuenta, es el que va encaminado al reporte de empleados para determinar la cuantía del PAEF. Es decir, ¿qué empleados me van a tener en cuenta? ¿Cierto? Para yo poder, de conformidad con esos empleados que me van a tener en cuenta, fijar la cuantía del aporte que, como sabemos, se hace sobre un porcentaje del salario mínimo. Entonces, digamos que el criterio que trae este proyecto de ley es que el número de empleados corresponderá al número de empleados afiliados en el mes inmediatamente a la cotización, ¿cierto? Es decir, los empleados reportados en la pila, si voy a reclamar septiembre, serían los del mes de agosto. El número de empleados debe corresponder al número de empleados reportados en la pila del periodo de cotización del mes anterior. Voy a pedir septiembre los que reporté en la pila de agosto, ¿cierto? Que eso es el mismo criterio que traía la 815 y la 677, que cambia un poco en la 639, pero es un criterio, digamos, que ha sido muy claro y es los empleados que tengan reportado en la planilla del mes inmediatamente anterior a la postulación que haga el beneficiario. Ahora bien, eso como criterio, pero sí hay unos cambios, digamos, que hay que tener en cuenta que son benéficos para los empleados, para los empleadores. Y es que el artículo tercero del proyecto de ley, que lo que modifica es el parágrafo primero del artículo tercero del 639, que es el decreto inicial, dice que serán considerados los empleados específicos para el cálculo del aporte y deberán corresponder al 50% de los empleados individualmente considerados en la planilla de febrero del 2020. Es decir, yo aporto la planilla del mes inmediatamente anterior y trae unas palabras claves que no traía el decreto, el anterior decreto, el 815 y el 677. Y es que dice, usted puede tener una disminución del 50% de sus empleados, pero el reporte de esos empleados debe coincidir, porque habla y dice, trae unas nuevas palabras y dice empleados individualmente considerados y reportados en la planilla de febrero. La interpretación que tiene este humilde servidor es que como mínimo el 50% de los empleados que usted reportó en la planilla del mes inmediatamente anterior debe ser o debe coincidir con la planilla reportada en el mes de febrero del año 2020. Aquí hay un cambio importante y recordemos que el 677 decía que esa disminución podría ser del 80%. O sea que tenemos una disminución, hablando de individualmente considerados, del 30% para llevar un total del 50%. ¿Algo me iba a decir? Doctor Zuluaga, qué pena, pues ¿alguien iba a hacer una pregunta? No, bien pueda. Ok. Así, okay. Es decir, si quiere algún comentario, es que así lo entendí yo también, que así es. Ok, sí, que es un tema muy positivo, ya vamos a ver un par de ejemplos prácticos conforme a mi interpretación. Evidentemente, pues es la interpretación, digamos, que aquí también versaría mucho la interpretación, pues que haga la UGPP, que finalmente es el ente que digamos que está facultado para otorgar y para fiscalizar este tipo de subsidios. Pero básicamente es algo muy interesante y es, la norma o el criterio es, usted me aporta la planilla del mes inmediatamente anterior a la postulación del beneficio. O sea que si me postulo en septiembre, es la planilla de agosto. Esa planilla de agosto, como mínimo, el 50%
de los empleados debe coincidir con los empleados que usted reportó en la planilla del mes de febrero del año 2020. ¿Cierto? Cambio, en la 677 y en la 815 del decreto legislativo hablábamos del 50 y es un punto muy favorable. Evidentemente la crisis ha llevado de que yo no tenga los mismos empleados que tenía en febrero del 2020. Es muy complejo la empresa que hoy por hoy ha mantenido la totalidad de su nómina o que no ha tenido una reducción casi del 50%. Antes estaba en el 80%. El proyecto inicial hablaba del 70%. Pero la última conciliación que se llegó en plenaria fue el 50%, y es muy lógico, y es, mucha empresa ha tenido la necesidad de, si bien es cierto, no cerrar las puertas, aunque sea tener que, en cierta medida, tener que liquidar trabajadores, pero lo que le está diciendo aquí la norma es, como mínimo el 50% tiene que coincidir. Entonces, en cierta medida, pues es algo benéfico para los trabajadores y hace la aclaración de individualmente considerados, que con el 815 y el 677 era un tema como muy complejo porque no se tenía muy claro y esas eran muchas de las inquietudes que uno le hacía a la UGPP, pero entonces venga, ¿deben ser los mismos o no deben ser los mismos? Porque la norma no me dice que deberían ser los mismos. Considero que acá el legislador lo que quiso hacer es cuidarse en salud y colocar esa expresión de empleados individualmente considerados. Y como tercer criterio, importante a tener en cuenta para fijar el número de empleados que yo puedo, sobre el cual yo puedo tener el subsidio, es que me fija un tope. Y es que independientemente de lo que hubiese pasado a lo largo de estos años, el tope máximo de trabajadores por el cual yo voy a recibir el subsidio va a ser el número de trabajadores reportados en febrero del año 2020. O sea, en ningún momento, si yo reporto hoy, yo tenía en febrero del año 2020 reportados 20 trabajadores, pero bueno, gracias a Dios o por circunstancias de la vida, algunas industrias no fueron tan directamente afectadas. Usted tuvo un crecimiento en su personal de 25, pues lo que le está diciendo es que le fija un tope y es que usted puede pedir el subsidio, pero yo no se lo voy a pagar sobre los 25, se lo voy a pagar sobre los 20, que es el número de trabajadores reportados que usted tenía en el mes de febrero del año 2020. Claro, hasta ahí, digamos que esos son los criterios que trae, digamos, para fijar de qué trabajadores serían tenidos en cuenta, bajo qué preámbulos serían tenidos en cuenta para obtener ese subsidio. Como lo dije ahorita anteriormente, pues hay un cambio, digamos, normativo, considero pues importante, y es que antes el tope era 80 y ahora bajó al 50%. Ahora bien, aquí colocaba pues como unos casos prácticos. Yo esto lo expongo, digamos, como interpretación propia a lo que es el decreto legislativo, y con algunos colegas, digamos, que lo hemos manejado de la siguiente manera, y pongo el siguiente ejemplo. Para febrero del año 2020 yo tengo 20 trabajadores. Yo presento me voy a postular a la planilla de octubre, este ejemplo, al beneficio de octubre, entonces paso a la planilla del mes de septiembre del año 2020. Y para septiembre del año 2020 yo ya tengo 10 trabajadores. O sea, tuve una disminución, digamos, igual al 50%. Entonces, de la pila de septiembre del año 2020, de esos 10 trabajadores son iguales a la planilla de febrero. O sea, si bien deduje hasta el 50%, en mis trabajadores coinciden exactamente con los que tenía reportado el 50% en febrero, razón por la cual digamos que la conclusión es que sería beneficiario. Otro ejemplo bajo ese mismo escenario es que en la pila de septiembre solo tengo 8 trabajadores que son iguales a los de febrero. O sea, de los 10 que tengo, tuve un cambio de personal y solo 8 corresponden coinciden al mismo 50% que tenía en el mes de febrero. Entonces, bajo ese panorama, digamos que yo no sería beneficiario sobre esos trabajadores. Tengo un ejemplo más sobre lo que sería el tope. Entonces, en la pila de septiembre del año 2020, tengo 25 trabajadores. Recordemos que en febrero tenía 20 trabajadores. En la que reporto en septiembre tengo 25, o sea, tengo más. Y de esa pila de septiembre, 15 trabajadores me coinciden con la pila de febrero. Entonces, como son más del 50%, digamos que el beneficio
me lo otorgan. Ojo, pero no me lo otorgan sobre el 25, sino que me lo otorgan sobre el 20, porque es el tope al cual yo obtengo derecho. Por esos 5 de más no recibiría subsidio. Y ese mismo ejemplo en el sentido en que la pila de septiembre del año 2020 solo tiene 8 trabajadores, ¿cierto? Solamente me coinciden 8 trabajadores de la que estoy reportando ahorita en septiembre. Evidentemente, en ese caso no sería, digamos, beneficiario. Entonces, digamos que acá se vuelve un poco como el caso práctico, un poco cada empresa obviamente es particular y tiene que entrar a revisar esas planillas con mucho detalle para saber sobre qué trabajadores van a ser reconocidos y si efectivamente se da o no se da el beneficio. Ahora, hay un nuevo actor. Doctor Miguel, sí, señor. Ahí hay una cuestión que me parece que da tranquilidad. No hay ni responsabilidad ni de la empresa, ni del contador, ni del revisor fiscal acerca de esa cifra. Esa cifra la está dando la pila y simplemente la valida la UGPP. Es correcto, sí, claro. Lo digo como contador, en el sentido de que puede suceder que uno esté creyendo o le ha dicho al jefe, van a pagar por 50 trabajadores y después pagan por 25 o no pagan, entonces ya no es responsabilidad del contador, eso es una cuestión de la UGPP y de la interpretación que le haya dado ese contador cuando habló con el jefe. Entonces es muy importante eso. Sí, lo que tú dices es muy cierto. Digamos que el criterio del PAEF siempre ha ido ligado a la formalidad y la formalidad por el aporte al sistema general de seguridad social. Entonces, digamos que pues, ese sistema no miente prácticamente, esa pila no miente. Y simplemente ya le toca internamente al contador decirle a su jefe, como usted nos manifiesta, es, mire, conforme a la nueva normatividad nos van a otorgar o no nos hacemos beneficiarios porque sacamos a toda la planta, que renunciaron o despedimos a más del 50% de los empleados, o los empleados no nos coinciden, hoy podemos tener más empleados, pero pues que para febrero no teníamos ese tope de empleados, porque hay empresas del sector textil o de algunos sectores de la economía que tú sabes que contratan por temporadas, porque hay temporadas que son mucho más fuertes. Febrero, coincidencialmente, es una temporada de inicio de año que digamos que muchas empresas no tienen la cantidad de empleados que sí puedan tener para estos meses de fin de año. Y eso va a ser una dificultad práctica del empresariado. Eso va a ser una dificultad práctica del empresariado. Bueno, otro punto para tener en cuenta en esto es para los patrimonios autónomos, nuevo gran beneficiario de este subsidio. Y aquí algo muy importante y es que la normatividad nos habla, o este proyecto de ley nos habla de cuáles son los trámites o los requisitos que debe aportar. Lo primero que manifiesta es que debe aportar el NIT, y aquí nos toca hacer una profundización en algo muy puntual, y es que recordemos que de conformidad con el numeral 5 del artículo 102 del Estatuto Tributario, los patrimonios autónomos, ese artículo lo que determina es que la fiduciaria tiene un NIT, ¿cierto? Que los patrimonios autónomos que administran esas fiduciarias van a tener un NIT general, ¿cierto? Y que adicional a eso, en los casos en que el gobierno nacional determine de que ese patrimonio autónomo debe tener un NIT particular adicional, pues en ese caso habrá un NIT particular. Por ejemplo, las actividades de comercio exterior, el gobierno nacional ha determinado que ellas deben tener un NIT individual separado de los otros patrimonios autónomos. Entonces, aquí pues obviamente hay un tema de que las fiduciarias deben reportar esa información o deben estar muy alineadas con la DIAN, porque en última la DIAN es la que le transmita la información a la UGPP para que la UGPP haga esa validación. Entonces, dependiendo del tipo o de la vocación de ese patrimonio autónomo, va a tener un NIT, digamos, donde van a estar compuestos todos los patrimonios autónomos, o va a tener un NIT muy particular. Entonces, digamos que hay la sincronía que debe haber entre la fiduciaria y la DIAN para que la DIAN le remita la información
a la UGPP, pues debe ser bastante transparente y clara, con la finalidad de que efectivamente ese patrimonio autónomo se vuelva beneficiario del subsidio. Segundo requisito que trae para los patrimonios autónomos es que ese patrimonio autónomo debe ser declarante de renta y complementarios, tema que también trae el artículo 102 del Estatuto Tributario. ¿Quién hace la solicitud? Recordemos que los patrimonios autónomos no son personas jurídicas, pues nacen en virtud, pues, evidentemente, un contrato con la fiduciaria, evidentemente, para la fiducia comercial, y el vocero de ese patrimonio autónomo es el representante legal de la fiduciaria. Es decir, que aquí ¿quién va a hacer el trabajo? Obviamente cada patrimonio autónomo le hará la solicitud a la fiduciaria y será la fiduciaria la que haga la solicitud por medio de su operador bancario a la UGPP para poder obtener el subsidio. O sea, que creería aquí que hay una gran carga hacia esas fiduciarias de tener claridad sobre la información y de poder ponerse, digamos, en la parte operativa, en engranaje para poder suplir esa carga de poder dar esa información, digamos, a tiempo a la entidad bancaria para que la entidad bancaria valide y reporte, digamos, a la UGPP y sea otorgado ese beneficio, ¿no? Eso hay una carga bastante fuerte para las fiduciarias en ese sentido. Hoy la certificación la tiene que hacer obviamente el representante legal de la fiduciaria y aquí cabe una gran incógnita y es que, claro, como los PA, patrimonios autónomos, no son propiamente personas jurídicas, entonces, ¿quién debería firmar, digamos, esa certificación también? Pues obviamente sería por parte del revisor fiscal de la fiduciaria, porque el patrimonio autónomo como tal, digamos que no lo tendría. Y obviamente sigue los mismos requisitos de que trata el artículo 2, que ha sido modificado en el 677 y en el 815, digamos, sobre la disminución del 20% y este tipo de cosas. Aclaración importante, recordando nuevamente de que los patrimonios autónomos no son personas jurídicas, pues ellos no están obligados a aportar el registro mercantil renovado para el año 2020. Entonces, digamos que ellos solamente, digamos que se suscriben a este tipo de requisitos y de trámites, para que lo tengan muy, muy en cuenta. Bueno, lo que ha sido un poco polémico este asunto ha sido el tema de la cuantía del aporte. La cuantía del aporte ha sido como el tema más polémico que ha salido a colación. Ya vimos la determinación por el número de empleados y ahorita digamos que trae una gran novedad y diría yo, el gran cambio aparte, digamos, de lo del patrimonio autónomo es el cambio en cuanto a la cuantía del aporte. Entonces, digamos que se podría decir que por regla general, los hombres tendrían un aporte del 40% del salario mínimo, las mujeres del 50% del salario mínimo. Es decir, si usted tiene empleados hombres y se postula porque es beneficiario, por ese empleado hombre solo va a recibir 40% de un salario mínimo y de las mujeres va a recibir, digamos, el 50% del salario mínimo. Con un tema adicional que trae el mismo proyecto de ley y es que las siguientes industrias que estoy mostrando en la presentación, turismo, hotelero, gastronómico, actividades artísticas, de recreación y entretenimiento, que en su gran mayoría han sido las más afectadas en el país, van a tener un subsidio del 50% independientemente que sea hombre o que sea mujer. O sea que fíjese que el subsidio del 40 se vuelve más como una excepción y no como una regla general. Tema altamente discutible, pues porque evidentemente lo que ha reportado, digamos, la mayoría de estudios del DANE es que la mujer ha sido la mayor afectada en temas de desempleo y por eso digamos que lo que quiso o lo que quiere este proyecto de ley es tener una mayor consideración hacia eso, junto con este sector de la economía, turismo y hotelería, que también ha sido uno de los más vulnerados. Tema que evidentemente pues ha generado un poco de escozor en ciertas economías donde manifiestan de que pues eso debió, digamos, regularse un poco mejor, digamos que debió haberse dicho pues mujeres que se encuentran en estado de debilidad manifiesta o en algún fuero de estabilidad reforzada por su condición de ser madres solteras de
o madres cabeza de familias solteras o por tener determinada edad. Pero digamos que aquí el género como tal es, el criterio que se da es, si yo tengo una empleada mujer de 18, de 20 años, comparado con una señora que tenga 35, 40, 50 años de edad, que la señora sea madre soltera de familia, que tenga hijos a cargo, cualquier tema, digamos que ese criterio no se midió, sino solamente por el simple hecho de ser mujer, digamos que tiene esa connotación adicional de conformidad, digamos, con las estadísticas que ha dado el DANE referentes a que las mujeres han sido las más afectadas, digamos, en temas de desempleo producto de esta pandemia. Ese es el criterio, digamos, general, que obviamente hace un cambio normativo, diría yo, relevante, en el sentido de que pues siempre hay una diferencia del 10%. Ahora vamos a ver el sector empresarial cómo lo toma, si le conviene más tener mujeres contratadas o hombres, un tema que no sé si nos une más como lo quiso hacer el legislador o por el contrario nos va a colocar más diferencias en el tema. Tema polémico, doctor Zuluaga. No sé usted qué opina, doctor Zuluaga. No quiero opinar, me parece muy bueno. No quiero opinar sobre eso. Se guarda la reserva. Sí, más bien, dejémoslo así. Ok. Lo que sí es muy importante es el sector de la economía que ha tenido mayores afectaciones, ¿no? Que ha sido el sector turismo, como todos sabemos, el sector hotelero, el gastronómico. Cuando hablamos de entretenimiento y recreación, pues hablamos de muchos sectores de la economía que obviamente requerían aglomeraciones de gente y por eso pues han sido los más afectados y pues hay un subsidio, digamos, equilibrado entre hombres y mujeres del 50%. Tema que considero interesante y prudente de rescatar por parte del gobierno y del Senado de la República. Digamos que esos que acabo de mencionar han sido como los temas más relevantes en cuanto a lo que es el PAEF, que se viene con este proyecto de ley. Son los puntos y consideraciones que recordamos a la audiencia tener muy en cuenta y muy presente, estar muy atentos a la firma o a la sanción presidencial, porque evidentemente estamos contra el reloj, mejor dicho, eso sale firmado mañana y tenemos que estar haciendo la solicitud. Bueno, evidentemente los bancos tendrán que hacer unos ajustes en los formularios, esos ajustes me imagino que también van de la mano pues con las directrices que están trabajando la OGPP y los bancos en este momento, y la idea es que apenas eso tenga, hay que presentar esas solicitudes con esas planillas, teniendo en cuenta estos puntos, estos tips a tener en cuenta frente a la solicitud que haga. Cambiando de tema, pues ya pasamos al PAF, Programa de Apoyo al Pago de la Prima. Recordemos que inicialmente este tuvo un decreto legislativo que es el 770, que trae unos temas en connotación al pago de la prima de mitad de año. Pues nuevamente acá este proyecto de ley trae esa potestad, digamos, o ese subsidio, que ya vamos a ver que más que un subsidio es un reembolso, porque digamos que, y entrando en materia, hay que tener aquí muy en cuenta, y es que el 770, aparte que daba el subsidio, traía la posibilidad o de la forma de que el empleador y el trabajador se pudieran poner de acuerdo para el pago de la prima de mitad de año, que se podía pagar, digamos, en 3 contados, siempre y cuando no se pasara al 20 de diciembre del año 2020. Pues acá en este proyecto de ley no fue tomado en cuenta, digamos, esa facultad que podría existir entre trabajador y empleador en el pago de esa prima. Digamos que eso no fue regulado ni reglamentado. Entonces, digamos que nos cierra la puerta a cualquier posible negociación. Esta prima, este subsidio, digamos que se extiende o se hace para la prima de fin de año y pues dice, ya voy a explicar porque dice extensión hasta el primer trimestre del año 2021. La interpretación da a entender como si uno tuviese hasta el 2021 para pagar la prima, hasta el primer trimestre del año 2021, que sería marzo. Pero leyendo el decreto y decantándolo, el proyecto de ley, perdón, digamos que no es así, no es así. Nuevamente, ¿quiénes son los beneficiarios al PAF? Como nuevo y gran protagonista, pues patrimonios autónomos, consorcio de uniones temporales, personas jurídicas y personas naturales. Acá no se hizo mención
a las cooperativas de trabajo asociado, porque cuando hablábamos del artículo primero del proyecto de ley, así hablaba solamente o lo hacía extensible solamente al decreto 639 y no tocó el decreto 770. Entonces ahí uno podría entender que entonces las cooperativas de trabajo asociado no se volvieron beneficiarias del PAP, sino solamente del PAEF. Por eso es muy, muy puntual que ojalá el gobierno, antes de tener esa sanción presidencial, pudiese aclarar cuál, digamos, es el alcance de ese parágrafo del artículo primero de este proyecto de ley y por qué no se tuvo en cuenta para el PAP y sí para el PAEF. Pero nuevamente, digamos que entra como nuevo beneficiario el patrimonio autónomo. Importante, ¿qué empleados me van a tomar en cuenta o me va a reconocer, digamos, el gobierno para darme el subsidio? Entonces, criterio importante, número de empleados debe corresponder al número de empleados reportados en la planilla pila del mes de diciembre del año 2020. Entonces, la planilla que debo aportar al momento de hacer la solicitud va a ser la planilla del año 2020, con una consideración muy puntual, que es el siguiente texto, que me habla de que me van a reconocer los empleados, nuevamente trae la expresión individualmente considerados, que tenga reportado en la planilla de noviembre, de octubre y de noviembre del año 2020. Es decir, yo hago la solicitud en la planilla de diciembre del año 2020 y los empleados que tenga ahí reportados deben ser los mismos, ¿cierto? O me lo va a reconocer sobre los mismos reportados en la planilla de octubre y de noviembre del año 2020. Si no están en uno o en otro, ese empleado no me será reconocido para el subsidio. Y con una gran aclaración al tema que lo vuelve muy diferenciador de lo que trajo el decreto 770. Y es que los empleadores deben pagar la prima a más tardar el 20 de diciembre del año 2020. Y lo que va a hacer el Estado es el reembolso de ese pago, ¿cierto?, en la cuantía que ya vamos a determinar en el primer trimestre del año 2021. Es decir, eso que acabo de mencionar va, digamos, en relación con lo que trae el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo, donde dice que la prima, ¿cierto?, del mes de diciembre se deberá pagar a más tardar el 20 de diciembre. No quiso, digamos, traer más nada controversial en este punto, diría yo. El decreto fue bastante conservador, poco polémico, y lo que está diciendo o el mensaje que trae es: señor empleador, usted pague la prima, ¿cierto? Hágame la solicitud en el mes de enero, apórteme la pila de diciembre, octubre y noviembre, y los empleados deben coincidir, ¿cierto? Y yo le voy a dar 220.000 pesos por cada trabajador que usted pagó la prima, pero tengo para pagárselos dentro del primer trimestre del año 2021. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque acá lo que le trae la obligación al empleador es: señor empleador, usted como sea, independientemente de la crisis, tiene que pagar la prima a más tardar el 20 de diciembre y después entrar a revisar para hacer la solicitud para que el Estado de esa prima que usted pagó le reconozca 220.000 pesos con los criterios que acabamos de determinar. Así las cosas, pues igual nuevamente entramos con el tema de los patrimonios autónomos. Tiene los mismos cambios que trae para el PAEF, los mismos requisitos de postulación, aportar el NIT con las aclaraciones que acabamos de decir, ser declarante del impuesto de renta complementario, la solicitud pues la debe firmar el representante legal de la fiduciaria y pues que no está obligado a aportar, digamos, el certificado de existencia y representación pues de la Cámara de Comercio, porque como bien decimos, pues, o certificado de existencia, como bien decimos, porque no es propiamente una persona jurídica del patrimonio autónomo. Allí pues hay que tener muy en cuenta que sigue, digamos, la cuantía del subsidio que trae el artículo 9 del decreto 770 del año 2020, que son 220.000 pesos por trabajador. Como bien dijimos, ese beneficio es un reembolso que hace el Estado, pero usted tiene la obligación como empleador pagar su prima a más tardar el 20 de diciembre. Y una nota muy importante que ya mencioné, pues es que no trae la posibilidad pues de hacer esos acuerdos.
hacer esos acuerdos, que sí lo trajo el 770 y que en cierta medida fue muy polémico en su momento porque se traía a colación ese artículo 306 donde decía que la prima debería pagarse más tarde, la prima de mitad de año debería pagarse más tarde el 30 de junio. Repito, creería que el gobierno ahí quiso ser un poco conservador, pero digamos que le trasladó esa carga al empleador, que pues obviamente va a ser bastante complejo que el empleador tenga la capacidad económica de pagar esa prima y de recibir ese beneficio de subsidio dentro del primer trimestre del próximo año. Tema pues complejo, una carga digamos bastante fuerte para los empleadores y empresarios del país. Finalmente, como tema digamos de aplicación a ambos, tanto al PAF como al PAF, es que se trae la ampliación del plazo de facultad de fiscalización que tiene la UGPP y se extiende el decreto 639-677, hablaba de que la UGPP tenía la posibilidad dentro de su actividad fiscalizadora, dentro de los 3 años siguientes a la finalización del programa, de entrar a revisar la documentación para mirar si efectivamente se cumplieron todas los requisitos y si se utilizó en debida forma los dineros. Pues ya no son 3 años, sino que debido, me imagino yo, a las problemáticas que han surgido sobre esta reclamación y a lo difícil y complejo que es el tema para los funcionarios de la UGPP, pues se extendió 1 año más, teniendo la UGPP entonces facultades de fiscalización durante 4 años posteriores a la finalización de estos programas. Entonces, digamos que básicamente eso era todo lo que tenía por contarles. Estos son, digamos, los temas más relevantes que trae este proyecto de ley. Lo demás sigue exactamente igual. Los trámites, la disminución del 20% en los ingresos o en la facturación, eso sigue exactamente igual. Entonces, pues, estos son los cambios más relevantes que les recomiendo pues tengan en cuenta para las postulaciones que van a hacer próximamente. Doctor Pantoja, ¿me escuchan? Señor. Sí, a mí señor. me llama mucho la atención que nunca se haya dicho nada sobre las empresas de trabajos temporales. Sí, de hecho, que son los que reciben el beneficio porque ese es el marco legal del PAEF, los decretos. Pero uno dice, las condiciones en que está el negocio es que los que pagan todo es el empresario que contrató, hizo eso entregó a esas empresas de empleo temporal su pago mensual, en fin, todo lo hacen ellos. Entonces, ¿qué han discutido ustedes sobre eso? De pronto ustedes tienen alguna empresa en esas condiciones. Sí, de hecho tenemos varias, digamos que en el decreto, el tema ha tenido un avance, doctor Zuluaga, el decreto 639 frente al PAEF no los involucró, el 677 y el 815 sí los involucró, los trae, digamos, las consideraciones puntuales para que las empresas de servicios temporales puedan hacer esas solicitudes, obviamente empresas de servicios temporales que tengan las autorizaciones del Ministerio del Trabajo, y el tema avanzó un poco más, el tema se ha movido un poco más. Frente a esto siguen siendo beneficiarios porque no los tocó, o sea, como ellos están dentro del gremio de las personas jurídicas, dentro del artículo 2 del decreto 639, que fue modificado por el 677 y el 815, sí trae dentro de los parágrafos los requisitos que deben cumplir estas empresas de servicios temporales para ser beneficiarios del PAEF. No, doctor Pantoja, no, yo no tengo ninguna duda. Yo lo que digo es que es injusto, que el que está pagando es el empresario que le dice a ellos, contrátenme estos trabajadores, yo los pago, y él es el que paga. Pero eso parece que ya lo ganaron ellos, a COSET, que es una asociación que dirige un gran amigo nuestro, dice, no hay nada que hacer, nosotros tenemos la ventaja y no han negociado nunca con las empresas nada. Sí. Bueno, pues, digamos que hay una relación privada entre el empresario y la empresa de servicios temporales y en la mayoría de esos contratos que yo podría decirte que son un poco leoninos porque se coloca las condiciones de la empresa de servicios temporales y el empresario se acoge.
pues ese tipo de estipulaciones quedaron en esa medida y pues ahí digamos que prevalece más el contrato pues privado entre las partes, la libertad digamos contractual, el principio de No, es libertad que contractual. yo le digo que la empresa de servicios temporal no está pagando al trabajador, lo está pagando es el empresario que hizo el negocio con ellos. Y debían tener derecho siquiera a negociar con un 50% lo que fuera, pero es que esa plata les pertenecería a ellos. Pero bueno, no discutamos que eso ya se perdió. Tengo otra inquietud. Si el salario mínimo, si el salario mínimo es aumentado en un 5 o un 10%, obviamente el apoyo a partir de enero será superior. Si es el 5%, serán más o menos 365.000 pesos. Si es el 10% del aumento, son 385.000 pesos. Entonces, hay que tenerlo en cuenta para que hagan sus cálculos hacia el futuro. Pero todo depende del aumento del salario mínimo. Usted, su opinión técnica, ¿cuál es la posibilidad del aumento del salario mínimo para usted? Yo le estaba colocando entre el 5 y el 10, pero no sé. Yo lo veo muy complejo, doctor Zuluaga, yo lo veo muy complejo de que por la circunstancia actual que está pasando el país, evidentemente yo diría que el aumento va a ser casi igual al IPC y me creería decir que el IPC no va a ser mayor cosa. La lógica nos debería llevar de que ese aumento del salario mínimo debería ir ligado a eso. Porque en este momento tener un aumento del salario mínimo como se tuvo en el año 2019 del 6%, va a ser bastante complejo la situación para el empresariado de poder mantener esa carga de empleados. Sería muy complicado, la verdad. Las centrales obreras le discutirían mucho Obviamente, el porcentaje que usted hay me dice. carne de cañón, altamente criticado por las centrales obreras. Claro. Así es. Pero creería que aquí hago un llamado a la conciencia y es que ambos han sido altamente afectados, tanto el trabajador, ¿cierto?, como el empleador. Y ese aumento de salario mínimo debería ser concertado, diría yo, y debería ir encaminado a las centrales obreras a que hacerles el llamado a la conciencia de que si no nos ponemos de acuerdo el tema de verdad va a reventar a muchas más empresas de las que ya han finalizado labores producto del COVID. Hoy si no el empresario aparece la necesita vacuna, mucho la mano. Si no aparece la vacuna rápido. Si no aparece la vacuna rápido, así es, así es. Y no alejándonos de una realidad, doctor Zuluaga, y es que el tema sigue siendo altamente complejo en el mundo y que ya en países que habían hecho reapertura, ya nuevamente se están tomando medidas en volver a hacer cierres o medidas nuevamente fuertes como toques de queda en ciertos lugares del mundo. O sea, que no se haga nada raro que en cierta medida Colombia vuelva a hacer un cierre a ciertas actividades económicas del país y eso sería prácticamente pues sí, así es, doctor Zuluaga, así es. Bueno, doctor Miguel, muy amable, me parece que con eso esa claridad. Carlos, ¿hay alguna pregunta? Doctor Zuluaga, hay un comentario que lo realiza José Torres, dice: sobre la medida tomada en pro de las mujeres con el nuevo planteamiento del PAEF, me parece que no tiene sentido. El caso de una familia con hijos pequeños, donde solo trabaja el hombre, en este sentido no se mira la igualdad. Además, las estadísticas del DANE no son muy confiables, que digamos. Es un comentario que tenemos a través de nuestras redes sociales. Sí, yo pienso que el criterio no debió ser géneros, doctor Zuluaga, sino que el criterio debió ser sectores. Los sectores más golpeados. Obviamente yo sé que este tema es álgidamente complejo y polémico y me limito un poco, pero creería que debieron haberse centrado más en sectores de la economía que fueron más golpeados y debieron haber recibido un incentivo mayor en ese apoyo. Bueno, el feminismo tiene su poder y alto poder ahora. Sí, así es. Y bueno, creo que gracias, doctor Miguel. Sí.
No, lo escucho, doctor Zuluaga, Bueno, adelante. no, muchas gracias. Me parece que el tema fue muy bien tratado y nosotros vamos a tener, para que usted lo sepa, no sé si la otra semana nos dice Carlos, la intervención precisamente del director de capacitación de la UGPP, hablando ya, pero una vez salga como ley, Sí, la ley del PAEF y del PAP. sí. Excelente, ¿no? Excelente eso. Yo creo que el Y trabajo que entonces hace aprovecharé yo para Actualice. aclarar cualquier duda. No, perfecto, qué maravilla. Definitivamente el trabajo que hace Actualícese frente a toda su audiencia es un valor agregado enorme. Y aquí lo más importante es poder tener claridad sobre ciertos aspectos que acabamos de tocar. Algunos van a ser bastante polémicos, diría yo, pero poder que todos sepamos cuál va a ser esa línea de negociación y que evidentemente se logre el subsidio. Es que en la industria que no ha logrado hoy el subsidio por dificultades que se han tenido, pues es bastante, digamos, afecta bastante al empresario. Esa ayuda que da el gobierno al empresario es bastante importante y ha permitido conservar muchos empleos. Bueno, Carlos. Pues un cordial agradecimiento al doctor Miguel Santiago Pantoja por la exposición de este tema, PAEF y PAP, puntos y novedades para tener en cuenta. De igual forma, un agradecimiento a todas las personas que el día de hoy nos acompañaron en esta charla, en nuestro espacio diario de charlas con Actualícese, y una cordial invitación para que el próximo lunes se conecten con nosotros. Estará el doctor Andrés Acero, funcionario de la UGPP, con el tema ¿cuáles son las nuevas características a tener en cuenta para postularse al PAEP y al PAP? Muchas gracias y nos reencontraremos entonces el próximo lunes. Chao, chao.